Ok, este, la siguiente unidad para algunos de ustedes es la unidad 4 y para otros es la unidad 5. Este, debido a eh, el estado del tiempo en cómo se ha presentado estos días y que han tenido los exámenes y etcétera, y he notado que había muchas inasistencias por las inundaciones. Opté que por esta ocasión, vamos a ver si funciona, voy a grabar la primera parte de la clase. Algunos son de civiles y otros son ingenieros, van para mecánicos eléctricos, pero por eso es que les decía que algunos tienen la unidad 4 y otros tienen la unidad 5, pero la primera parte coinciden en temas. Para unos es conservación de la energía, para otros es trabajo, potencia y energía, pero repito, la primera parte que vamos a hablar de trabajo es prácticamente la misma. Eh, si tuviesen algún problema con lo que están viendo, aunque no creo, pueden abrir el archivo. Les digo, la primera parte es la misma. Como introducción, vamos a definir lo que es un sistema. A grandes rasgos, un sistema puede ser un objeto, puede ser una colección de objetos, puede ser una región en el espacio, puede ser, sin importar mucho el tamaño. Lo que nos interesa conocer eh, esto en este sistema es la frontera del sistema y cómo interactúa con nuestro entorno. Esto es porque, por lo mismo que vamos a estudiar energía, por lo mismo que vamos a estudiar el trabajo, pues nos interesa saber la interacción que tiene el sistema con su entorno. A grandes rasgos, ahorita que hablaremos de trabajo, pues el trabajo será positivo. Diremos que el trabajo va a ser positivo cuando el trabajo sea hacia el sistema y va a ser negativo cuando sea desde el sistema. Eso es para darnos una idea de la relación que tiene con energía. ¿Ok? En la primera parte definimos lo que es trabajo debido a una fuerza constante. Básicamente es fuerza por distancia, pero no cualquier eh, fuerza, por así decirlo, sino la que es paralela al desplazamiento. A estas alturas, ah, al menos los civiles, ya vieron lo que es producto punto y producto cruz, en lo que es geometría analítica, los que son mecánicos eléctricos. Me parece que no, pero no importa. Aquí en la teoría explica a grandes rasgos lo que es el producto punto, solamente para facilitar las operaciones o aplicar lo que están aprendiendo, pero de manera sencilla, realmente como se define el trabajo, simplemente es sacar componente, ¿no? Una componente que sea paralela a este desplazamiento. En la teoría observan que en el ejemplo 4.1 realmente es muy, muy sencillo, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo serían los diferentes trabajos. Eh, es decir, si es en la misma dirección, bueno, se aplicará esta fuerza por esta distancia. Si ligeramente tiene alguna inclinación, pues habrá que sacar su componente. Y si es perpendicular, bueno, pues es cero, ¿no? No va a aplicar ningún trabajo. Si aplicáramos producto punto o producto escalar, simplemente pues sería la magnitud de ellos por el coseno, ¿no? Entonces ahí es más claro observar esta relación, ¿no? Físicamente pues es cero porque pues en esa dirección no está aplicando
no se está aplicando la fuerza, entonces en sí esa fuerza, esa en particular, pues no está ejerciendo trabajo, ¿no? Y desde el punto de vista de la geometría analítica, bueno, es la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia por el coseno entre ellos, ¿no? Si la fuerza y el desplazamiento tienen 90 grados, ¿no? Es decir, estoy hablando de las que son perpendiculares, pues coseno de 90 va a ser cero, ¿no? En fin, como ya les había mencionado, este tema tiene un asterisco y es porque les comento no es parte de la teoría, pero sí es útil, ¿no? Y está, no está mal verla, por eso está incluida. Posteriormente tenemos trabajo efectuado por una fuerza variable. Esto es debido a que pues no necesariamente la fuerza siempre va a tener la misma dirección o va a tener la misma magnitud a lo largo de su aplicación. Si esto ocurre, bueno, es porque el trabajo pues va a ser variable, por así decirlo. Para calcularlo, aquí viene un poco de teoría, va a ser más sencillo los que ya estén viendo cálculo, y es que se está aplicando una suma de Riemann o límites o pequeños rectángulos bajo la curva, ¿sale? Los que ya lo están viendo, pues me entenderán. Los que no, les digo, esta es una teoría para explicar qué es lo que está pasando. Simplemente se toman pequeñas fracciones infinitesimales en donde el trabajo sí no esté variando, ¿no? Pero en el siguiente instante podría sí estarlo. Entonces, claro que al sumar cada una de ellas, ¿no? Pues se hace una suma de pequeñas partes que al sacarle el límite, pues simplemente se vuelve la integral. Y la integral no es complicada, simplemente pues hay que sacar la integral para cada una de las direcciones. Entonces, antes de entrar a la siguiente definición o aplicación de esto, solo como repaso hasta este punto, es si el trabajo es debido a una fuerza constante, pues simplemente es la componente de la fuerza por la distancia o en otras palabras el producto punto. Si el trabajo que estamos calculando es debido a una fuerza variable, pues se va a tener que sacar mediante una integral, ¿no? Es decir, va a estar variando. Ejemplo de ello, pues tenemos lo que es el trabajo debido o efectuado por un resorte. Entonces, esto es, ¿cómo es que está variando? Este en particular no está variando en dirección, sino está variando en magnitud. Podría sonar complicado, pero si nos detenemos a pensarlo, es bastante intuitivo. Es decir, si nosotros tenemos un resorte y lo queremos deformar, ya sea que lo estemos comprimiendo o lo estemos estirando, la fuerza que se aplica para esta deformación no siempre es la misma. Es decir, si la deformación es pequeña, pues la fuerza requerida pues es pequeña. Si ya está muy comprimido o muy estirado, de manera intuitiva nos damos cuenta que pues la fuerza ya necesaria pues es mayor, ¿no? Esta fuerza es igual a estos dos elementos, acá por X, eh, digamos que son proporcionales a estos dos términos, ¿no? Es decir, la fuerza que se necesita para deformar un resorte dependerá del tipo de material del resorte, de ahí, de esta constante. Esta constante es un número que dependerá del tipo de material y como acabo de mencionar, la deformación, es decir, X. Entonces, esta fuerza va a ser igual a K por X. ¿Cómo va a ser la fuerza? Bueno, ahí en la teoría lo podrán checar ya con calma. Pues simplemente es que la fuerza externa que está aplicando, pues va a tener una fuerza debido al resorte en sentido contrario. Así de sencillo. Este, para sacar el trabajo debido al resorte, bueno, ahí está un procedimiento. Ahorita lo pasaré a la pantalla para hacerlo a grandes rasgos. Y ya después, que lo puedan checar en el archivo.
La siguiente parte es el teorema de trabajo y energía. Esto nos va a ayudar a plantear más adelante cuando veamos teorema de trabajo y energía o energía respectivamente. Y sucede cuando un objeto está en movimiento y se le está aplicando una fuerza constantemente. Entonces, este trabajo que se le está invirtiendo, esta fuerza que se le está invirtiendo a un objeto, eventualmente, pues, le está creando un movimiento, ¿no? Esa cantidad que se deduce, aquí en la teoría está deducida de dos formas. Una, por ecuaciones cinemáticas que ya vimos, esa estará más familiarizado, y la otra es por integrales. En fin, este es de manera más formal, pero es equivalente. Encontramos, les decía, esta cantidad al aplicar estas ecuaciones cinemáticas, que le llamaremos energía cinética, que no es más que un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿sale? Dependerá mucho de los libros, la nomenclatura que se vaya a ocupar. Si darán cuenta, aquí por el tipo de libro que estamos ocupando, este también se llama K, pero no nos confundamos, tengan cuidado con eso. La K de arriba es la constante del resorte y esta K es energía cinética. ¿Sale? Algunos otros libros utilizarán otra nomenclatura o simplemente una E mayúscula con una C de energía cinética. En fin, lo importante es entender el concepto. Entonces, eso nos lleva a definir lo que es el principio de trabajo y energía, que no es más que la suma de todos los trabajos o el trabajo neto va a ser igual al cambio en la energía cinética, ¿no? Al cambio de este elemento que encontramos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí eh, esta es la revisión. Voy a pasar al, a la pizarra, por así decirlo, para hacer un poco, para hacer un poco la aplicación de lo que acabamos de comentar. ¿Sale? Entonces, la primera parte les decía, el trabajo se define simplemente como fuerza por distancia, ¿no? Dependerá obviamente del libro en el que repasen o se ocupe. eh, es el tipo de formalismo en el que estará escrito. Yo les recomiendo pues que lo utilicen de manera vectorial, ya que pues son los vectores lo que vamos a estar ocupando, ¿no? Si se darán cuenta, el trabajo es escalar y por eso de ahí el producto escalar que podemos deducir que se ocupa, ¿no? Y realmente les digo, es relativamente sencillo. Nosotros no nos vamos a concentrar la dirección de los vectores, sino la relación entre la dirección que tenga entre ellos. Es más sencillo de lo que suena. Imaginemos que está así. Nosotros tenemos un cuerpo como el de la figura y se va a desplazar, por ejemplo, 2 metros. ¿Ok? Entonces se le está aplicando una fuerza, imaginemos de 2 newtons, pues el trabajo va a ser muy sencillo, ¿no? Y nosotros hiciéramos nuestro diagrama, solamente para darnos una idea de entre los vectores. No es un diagrama de cuerpo libre, recordemos, porque no solo fuerzas se van a aplicar, ¿no? Nos damos cuenta que el vector de desplazamiento, el vector de posición y el vector fuerza están en la misma dirección, ¿no? De entre ellos realmente hay este, 0 grados, ¿no? Entonces en producto punto es simplemente la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Estoy utilizando esta nomenclatura solamente por
comodidad. La fuerza es 2. El desplazamiento también es 2. Y coseno del ángulo entre ellos dos es 0. Entonces, punto importante, si nos damos cuenta, al sacarlo de esta manera, el que nos va a dar el signo es la función trigonométrica, porque le estamos sacando la magnitud a estos dos vectores, ¿no? Pues nada, ¿no? 4, ¿no? Joules. En la teoría, pues van a ver las unidades, ¿no? Estaremos utilizando joules. Ahora, ¿qué pasa para cuando tiene cierta inclinación? Bueno, imaginemos igual que tenemos un cuerpo y que se le está aplicando una fuerza, ¿no? Y tiene 32 grados, ¿ok? Y el desplazamiento vamos a pensar que es igual de 2 metros, pero tiene una fuerza, en este caso, de 6, ¿ok? De 6 newtons. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de X, observamos que nuestro vector aquí es de 6 newtons y el desplazamiento aquí o vector es de 2, ¿no? Ok, entonces no vamos a entrar más a detalle sobre el producto punto porque tengo entendido que no todos lo han visto, pero les digo, ya sea en el foro van a poder preguntar sus dudas y observarán que aunque no hayan visto este tema, bueno, los que no hayan visto este tema, les podría parecer más sencillo. Pero de todas formas, les digo, si les complica, otra forma de sacarlo es simplemente la componente paralela al desplazamiento. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la componente paralela es sacar la componente en X de este 6 newtons, ¿no? Es decir, la componente que se encuentra aquí, ¿no? Aquí, esta componente. Entonces, pues simplemente es eso. El trabajo es igual a la componente que como el cateto que relaciona a esta componente es el adyacente con respecto a estos 32 grados y la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente es coseno, pues podemos utilizar 6 coseno de 32, ¿no? Esta es la componente o la fuerza que sí es paralela al desplazamiento. Esta es la que sí es la que tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces, pues nada, lo multiplicamos por la distancia. Nos queda 6 por el coseno de 32 por 2. En este caso, 10.176 se redondea a 18, ¿no? Joules. No newton metro, ¿no? Joules. ¿Ok? En fin, con esto yo creo que es suficiente. Como se vean ejercicios o tengan dudas, saldrán casos más particulares, ¿no? Con respecto al trabajo efectuado por un resorte, bueno, les decía, la fuerza que se aplica al resorte o la fuerza que aplica el resorte, recordemos que la diferencia solamente es la dirección, es igual a el tipo de resorte que se refleja en la constante y que tanto se está deformando, es decir, X, ¿no? Entonces, eh, cuando querramos calcular el trabajo debido a una fuerza variable, habremos de ocupar la integral, ¿no? Simplemente es la integral de estos dos vectores. Si yo quiero sacar, por ejemplo, la que se está ejerciendo, es decir, esta, ¿sí? La que está ejerciendo, nos damos cuenta que es un vector que va hacia la derecha, por lo tanto es simplemente k por x, porque es positivo. Va desde 0, vamos a pensar que va desde 0 hasta la distancia x, ¿ok? Por el desplazamiento, en este caso, dijimos, vamos a integrar
en cada una de las direcciones. En este caso nos damos cuenta que solo tiene dirección en X, entonces no habría problema, ¿no? Sería 0 en Y y sería 0 en Z, ¿no? Pues aquí simplemente de X, ¿no? Lo cual a estas alturas, pues esta es una integral relativamente sencilla, es decir, kx al cuadrado sobre 2, ¿no? Como es final menos inicial, pues final es X, inicial es 0, pues solo quedaría positivo. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular el trabajo que está efectuando el, el, el resorte, ¿no? Entonces tenemos igual la fuerza, pero esta vez la que está aplicando el resorte. La dirección no ha cambiado, sigue siendo a la derecha. Lo que cambió es la dirección de la fuerza que está provocando este trabajo, ¿no? En este caso está hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y el desplazamiento, insisto, sigue siendo a la derecha. Eso no es lo que está cambiando, sino es el trabajo, ¿no? Y esto pues es igual de 0 a X, igual muy sencillo. Simplemente pues queda negativo, ¿no? Si se darán cuenta, en un mismo sistema van a existir varios trabajos, dependiendo obviamente de las fuerzas que se estén aplicando, ¿no? En resumen, habrá tantos trabajos como fuerzas. Obviamente, pues como depende de la dirección, habrá trabajos que sean cero, ¿no? Pero en resumen, pues habrá tantos trabajos como fuerzas se estén aplicando al objeto, ¿no? Y listo, ¿no? De ahí el principio de trabajo y energía cinética, pues no es nada que vamos a tener este cambio en la energía cinética, esta cantidad que se deduce por aplicar las ecuaciones cinemáticas, eh, vamos a obtener, repito, esta cantidad debido a esta suma de todos los trabajos de trabajo neto, es decir, debido a todas las fuerzas que se estén aplicando al objeto, ¿no? Más adelante vamos a ver con más detalle. En este caso no lo hemos definido, pero les puedo adelantar, estamos por ahora trabajando puras fuerzas conservativas, ¿ok? Es decir, no estamos trabajando fricción. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando sean las fuerzas no conservativas? En fin, de ahí tenemos este ejercicio. Este es el elemento. Vamos a hacer todos los incisos, ¿sí? Para que quede como ejemplo. Veamos. El inciso A. Nos dice, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza horizontal de 150 newtons sobre el bloque de 18 kilogramos cuando la fuerza empuja al bloque 5 metros hacia arriba por el plano sin fricción, el cual tiene una inclinación de 32 grados, ¿no? Entonces les decía, bueno, aquí el esquema ya está, una para ahorrarme tiempo y la otra porque el ejercicio sí lo tenía, pero les decíamos que lo que podemos hacer primero pues es escribir los datos, ¿no? En este caso tenemos una fuerza que se está aplicando de 150 newtons. Tenemos una masa de 18 kilogramos, ¿sí? Y sabemos su dirección, ¿no? Y listo. Nos está preguntando cuánto hay la distancia, ¿no? Vamos a poner la distancia de 5 metros, ¿sí? Es decir, la distancia está por arriba a lo largo del plano, ¿no? Distancia de 5 metros, ¿no? Bien, decíamos, tenemos los datos, vamos a ver si es necesario hacer algún tipo de conversión. Si no, bueno, todas son unidades congruentes, no pasa nada. Hacemos nuestro esquema, en este caso ya lo tenemos, y si era necesario hacemos un diagrama, ¿sale? En este caso, repito, como no estamos colocando únicamente fuerzas, pues no es un diagrama de cuerpo libre, pero sí es un diagrama. Entonces, nos va a ayudar bastante al colocar estos vectores solamente como referencia, ¿no? Entonces, como ya vimos en las clases pasadas, en la unidades pasadas, se recomienda tener el eje X paralelo en general
al plano, ¿no? Vuelvo a repetir, solo se recomienda, eso no significa, ya hablamos de eso, no significa que si lo rotas no te va a dar resultado, te va a dar exactamente el mismo resultado. Y en este caso, lo único que nos interesa es, pues, conocer la relación entre estos vectores, ¿no? Entonces, realmente no importaría tanto cómo coloquemos, pero vuelvo a repetir, el hecho que esté inclinado sí nos va a facilitar visualizar esto, ¿no? Para empezar, pues tenemos que el vector de desplazamiento va en esta dirección, es decir, hacia el eje X, hacia arriba, y el vector de fuerza, pues es horizontal, ¿no? Este FP. Entonces, pues nada, simplemente sabemos, ya lo vimos también, cómo deducir este ángulo. Este es el de 32. ¿Sí? Es el ángulo que tiene la horizontal con el plano inclinado, que bueno, es la misma relación que hay este desplazamiento con la fuerza, porque la fuerza es horizontal, ¿no? Y listo. Si nos damos cuenta, aunque esto esté rotado, la idea es exactamente la misma. Para calcular el trabajo, nosotros necesitamos, si es por producto punto, magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, por el coseno que hay entre ellos dos. Así de fácil. Si es por componentes, bueno, tenemos que sacar la componente paralela, ¿sí? La componente paralela al desplazamiento en este caso sería la componente en X y multiplicar esa componente por el desplazamiento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para un caso es magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento por el coseno de ellos dos. O tenemos la componente en este caso es la componente en X, ¿sí? Simplemente otra vez la componente en X, en este caso utilizando el ángulo de 32 grados es el cateto adyacente y la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente pues es coseno, ¿no? Entonces la componente paralela al desplazamiento pues es simplemente 150 coseno de 32, ¿no? Listo, esa es la fuerza paralela al desplazamiento y de ahí se multiplica por el desplazamiento, 5, ¿no? Cabe más decir que nos va a dar lo mismo, ¿no? La cantidad que sea nos va a dar lo mismo. Entonces, voy a escribir solo la de aquí abajo, pero como les decía, pues nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Es el 150 por el coseno de 32 por 5. 636.04, porque es 036 joules. ¿Ok? En cuanto lo voy efectuando aquí, lo voy haciendo en la calculadora, digo, para que se sienta un poquito más real este video y porque ustedes también deberían de estar haciendo las operaciones, ¿no? Y listo es todo, ¿no? De ahí el inciso B nos dice cuánto trabajo es efectuado por la fuerza de gravedad, es decir, el peso, sobre el bloque en este desplazamiento, ¿no? Entonces, voy a dibujar el, el peso en el mismo diagrama para que nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces decimos, el peso siempre, 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 siempre va hacia abajo, ¿no? Ese es el peso, ¿ok? Y ya platicamos y todo eso, y ya demostramos que aquí es donde tenemos los 32, ¿no? ¿Ok? Entonces, para este caso, para el inciso B, nos está pidiendo el trabajo debido a la gravedad, en otras palabras, el peso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, una forma, vuelvo a repetir, una forma es sacar por producto punto, producto escalar,
y la otra es sacar las componentes, ¿no? Bastante importante, por eso también está este ejemplo. Si nosotros sacamos las componentes, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ponerle el signo. Si nosotros sacamos como producto punto, es la función trigonométrica, habíamos dicho, ya lo vimos allá arriba, la función trigonométrica es la que nos va a dar la dirección. Entonces de ahí la facilidad de utilizar el producto punto, porque nos olvidamos de los demás signos y solo nos concentramos en el ángulo que hay entre ellos dos, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Primero vamos a hacerlo por la forma en la que estamos más familiarizados, que es sacar componentes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la componente? Bueno, esta es la componente, ¿no? La componente en X. Entonces, esa es la componente que es paralela al desplazamiento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sale? No importa que esté en dirección contraria, es paralela al desplazamiento, ¿no? Entonces, hay que sacar esa componente. Otra vez, vamos a repetir. Esta componente, como estamos utilizando el ángulo de 32 grados, es opuesta a estos 32 grados. Y la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto, pues es seno, ¿no? Entonces podemos utilizar seno para sacar esta componente, ¿no? Entonces tenemos el peso por seno de 32. Ahora, importante, es la componente y está apuntando hacia la izquierda o a sentido contrario. Por lo tanto, hay que ponerle el signo. ¿Vale? Ahora, esto estamos sacando por componentes. Vamos a multiplicarlo por la distancia. En este caso, pues es 5, ¿no? En otras palabras, pues es menos masa por gravedad por seno de 32 por 5. ¿Ok? Es decir, esto es igual masa menos 18 por 9.8 por seno de 32 por 5. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. 18 por 9.8 por seno de 32 por 5. Entonces da menos 467.39 porque es 38.8 joules. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sacaríamos el trabajo si utilizáramos el producto punto? Nos concentramos y decimos magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Ok? Bueno, magnitud de la fuerza, pues es simplemente masa por gravedad. ¿Sale? Como es magnitud, pues la tenemos que tomar como positiva. Por el desplazamiento, pues simplemente 5, ¿sale? Coseno del ángulo que hay entre ellos dos, ¿ok? Coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? Bueno, sabemos que aquí es 32 y aquí hay 90, ¿no? Entonces, simplemente sumamos, ¿no? Aquí hay, voy a colocar otro color. Vamos a poner aquí, ¿no? Aquí hay, sí, 122, que es simplemente 90 más 32, ¿no? O en otras palabras, podría ser este que está acá, ¿no? Al fin y al cabo es el ángulo entre ellos dos, ¿ok? Que pues hay diferentes formas de sacarlo. Por ejemplo, sabemos que es 270 hasta acá, ¿no? Y le restamos los 32, eso serían 138. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, sacáramos el coseno, porque vamos a utilizar coseno, ¿no? Coseno de 238 y el coseno es 122, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Esto sucede porque coseno es par, ¿ok? Entonces, no nos puede preocupar esa parte, ¿sale? Nos interesa conocer el ángulo entre ellos dos, ¿no? Entonces, por facilidad podemos utilizar el de 122, es decir, 122, ¿ok? En otras palabras, pues tenemos, dijimos que era magnitud, así que todo esto es positivo, ¿no? Entonces 18 por 9,8 por 5 por coseno de 122, ¿no? Entonces esto nos da, vamos a hacerlo, 18 por 9,8 por 5 por coseno de 122, ¿ok? Y nos da menos 467,39. Si se dan cuenta, nos da exactamente lo mismo, ¿sí? De ahí que podamos utilizar el producto punto. Ya en la siguiente clase o en los foros me dirán cuál les parece más sencillo. Yo diría que es más sencillo el producto punto, pero hay quienes no lo han visto. Entonces no hay problema, sería simplemente sacar componente, ¿no? Ya lo platicaremos en la clase, ¿no? El punto es que queda demostrado, ¿no? Podemos sacar cualquiera de los dos, ¿ok? Recordemos, en una son magnitudes y coseno entre ellos dos y la otra es componente y en la componente habremos de ponerle la dirección, ¿no? En fin, y por último, vamos a sacar, nos está preguntando el otro inciso, ok. El otro dice, ¿cuál es la rapidez del bloque después de este desplazamiento? Suponer velocidad inicial igual a cero. Es decir, nos está diciendo que cuál es la velocidad que va a tener al llegar a los 5 metros por arriba, ¿no? Entonces, obviamente nos está preguntando algo de movimiento. Nos está pidiendo que utilicemos el principio de trabajo de energía, porque es ahí donde está la energía cinética, ¿no? Entonces, inclusive este ejercicio es como que ir paso por paso, por eso lo van a sentir más intuitivo, pero pues los del problemario, los del examen, pues ustedes sabrán de sacar el procedimiento que más convenga, ¿no? En este caso, pues fue paso por paso. Vuelvo a repetir, nos está pidiendo la rapidez en los 5 metros de distancia sobre el plano inclinado. Entonces, ¿cuál es el principio? Pues es la suma de todos los trabajos es igual al cambio en la energía cinética. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le sugiero? Bueno, pues saquemos cuál es la suma de todos los trabajos. Veamos. Este, hablando de manera formal, les decía, pues va a ser con respecto a todas las fuerzas que se estén aplicando, ¿no? Si nos damos cuenta, no hay fricción, no hay tensión, este, pero sí hay normal, ¿no? Sí hay una fuerza normal aquí, hay una fuerza normal. Pero, como ya encontramos o ya lo platicamos y en la teoría está, debido a que esta fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, aunque la intentemos calcular, nos va a dar cero. Si la sacamos por componentes, no hay ninguna componente en esa dirección, si la sacamos por producto punto, aunque sacamos magnitud de la normal, magnitud de desplazamiento, el coseno del ángulo entre ellos dos es el coseno de 90. Y pues el coseno de 90 da cero, ¿no? Entonces, para estos casos podemos deducir que esa fuerza sí se está aplicando, pero en particular esa fuerza no está ejerciendo trabajo. Entonces, como estamos tomando todas las fuerzas que se están aplicando
que produzcan trabajo, es decir, el trabajo neto o la suma de todas las fuerzas, pues esa no nos va a afectar, ¿no? Es el trabajo debido a la fuerza, más el trabajo debido al peso, la gravedad, más el trabajo debido a la normal, de manera formal, ¿no? Poner todas. Pero bueno, acabamos de ver que la última no nos va a afectar, ¿no? Entonces, pues les decía, este ejercicio fue paso por paso, es decir, ya tenemos los valores. El primero es 636.04, 636.04, y el segundo fue menos 467.39. ¿Ok? Entonces, la suma de todos los trabajos, en otras palabras, el trabajo neto, 636.04 menos 467.39. Nos da 168.65. ¿Ok? Joules. Ahora saquemos la otra parte de la igualdad, el cambio. Habíamos dicho este delta como cambio. ¿Se acuerdan cuando vimos desplazamiento? Cambio en la energía cinética. Entonces, el cambio en la energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por velocidad al cuadrado inicial, ¿no? Entonces, el ejercicio nos dice que partía del reposo, inclusive nos los dijo explícitamente al considerar que la velocidad inicial era igual a cero, ¿no? Entonces, pues esta no va a afectar en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, menos 168.65, perdón, más 168.65 es igual a un medio de la masa, me parece que es 18 por velocidad al cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Sí, es 18, ¿ok? Despejando velocidad final, que es la velocidad que nos está preguntando, pues es 168.65 por 2 entre 18. Y como está al cuadrado, ya también hablamos de eso, raíz, ¿no? Esto implica que, bueno, em, raíz de 168.65 por 2 sobre 18, ¿sí? 4.33, porque es 32.8, 33 metros sobre segundo. ¿Ok? Y listo. Esta sería la velocidad después de que se le aplicó este trabajo al, este, a esta masa sobre este plano inclinado, ¿no? Después de haber recorrido 5 metros, ¿ok? En fin, hasta aquí termina esta sesión. Les digo, vamos a probar cómo funciona esto para intentar, este, por, por los problemas que han tenido de conexión y todo eso, ¿no? Y pueden poner, ya sabes, las dudas en el foro y la siguiente clase podemos comentar si tienen alguna otra duda. ¿Ok?